Oye, y bueno, pues vamos al tema de nuevo rápidamente, aunque sea breve, de forma breve, pero tratar de entender esto de la reforma a la ley de amparo y cuál es la importancia que tiene. Tenemos a la línea, bueno, y aquí en el Zoom a José Luis Apien, el licenciado José Luis Apien, que fue presidente de la Asociación de Abogados de Los Cabos y sigue siendo, además, forma parte de la mesa directiva de la barra, ¿no? De la barra de Baja California Sur o a nivel nacional, José Luis. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes también. Hola. Buenas tardes, bienvenido. También me da gusto compartir contigo esta mesa virtual. Y sí, del Consejo Directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, capítulo Baja California Sur. Está muy largo el nombre, pero pues así es. Estamos a tus órdenes. La preside Mauricio Sáenz. Muy bien, saludos a Mauricio y a la presidenta del colegio de la Asociación de Abogados aquí de Los Cabos. Oye, por cierto, ¿cuál es tu impresión a bote pronto para que nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos aquí en Los Cabos a la Carta, sobre todo la importancia que tiene esta ley de reforma a la ley de amparo, perdón, ¿por qué es tan importante? Cuéntanos. Bueno, no hay que perder de vista que la ley de amparo y en su oportunidad hace justo 12 años, se llamó o se habló de la nueva ley de amparo en aquel entonces, 2013. Fue muy revelador, Armando, en aquella época por el gran contenido que recapituló por el tema de la reforma trascendental del 2011 a la Constitución, en un tema de la protección a los derechos humanos. Es un gran parteaguas de esa época. Hoy se puede comentar jurídicamente que la reforma de los derechos humanos partió de esa gran reforma, de un antes y después de las reformas de mayo del 2011. Posteriormente a esa reforma, aceleró el proceso de reformas de muchas leyes en materia federal, y una de las más trascendentes en esa época, en el 2013, en marzo del 2013, fueron las reformas a la ley de amparo por el tema de la introducción al gran contenido de la protección a los derechos humanos. Fue un gran avance, y en esa reforma se introdujo lo que estaba platicando hace unos momentos Javier Mazón, el tema del interés legítimo, que fue una gran reforma por el hecho de que ahora colectivamente, a través del amparo colectivo, se puede hacer valer eso que se llama actualmente todavía el interés legítimo. Es decir, antes el amparo era única y exclusivamente individualista, es decir, la clave y el corazón del amparo era acreditar el interés jurídico. Ese era el corazón del amparo, es decir, que había una afectación directa a tu derecho. Ese era el corazón del amparo, pero se abrió esa ventana, esa posibilidad, ese instrumento, que la comunidad tuviera la oportunidad de sentirse vulnerable o afectada por temas de algún tema ambiental. Por ejemplo, otro de los ejemplos que puedo poner a la mesa puede ser el PDU, ¿no? El Plan de Desarrollo Urbano, ¿no? Que pueda tener ahí temas de densidades en ciertas zonas que no la meriten, etcétera. Y ese tipo de acuerdos gubernamentales o que se puede considerar como acto de autoridad puede vulnerar, a lo mejor no individualmente, pero sí a la colectividad. Eso es lo que nosotros podemos entender como interés legítimo, que haya una vulneración a cierto número de personas, ¿no? Ese es uno de los ejemplos que puedo traer a la mesa. Sigue estando en la reforma de la ley de amparo, pero lo han venido acotando, ¿no? Por ejemplo, otro de los temas que no quisiera meterme mucho. O sea, perdón, eso que dices de que lo han venido acotando, quiere decir que ahora te exigen más requisitos para darte una suspensión, por ejemplo, que tengas... No, Armando, es que nomás, José Luis, mucho... Mira, un ejemplo rapidísimo. Antes yo me podía amparar contra el Tren Maya porque estaba realizando un daño ecológico a mi país
y por tanto tengo un interés y pedían una suspensión. Hoy si hago lo mismo van a decir, tú no vives ni en Yucatán, no tienes interés legítimo en presentar un amparo. Entonces, no te incrementoso, ¿no? Ni es un asunto tuyo, si es que sí, calladito te ves más bonito, ¿no? Yo soy de los que creo ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, sí se podía llevar, pero creo que ese es el punto, y ya no interrumpo a José Luis, que nos está explicando muy bien todo esto. Sí, exactamente. Esto que acaba de abonar Javier fue muy didáctico. Exactamente, esa es la parte de la acotación, o sea, delimitar, o sea, le llaman que haya una lesión jurídica real, actual y diferenciada al resto de las personas. Es decir, que efectivamente pues, se puede acreditar que sí va a afectar a tu colectividad, pues, más allá de esa suspensión famosa que causó mucha controversia sobre el tema de la construcción de la línea del Tren Maya, ¿no? Entonces, lo que quiere evitar ahora la autoridad gubernamental es que haya menos obstáculos, porque de alguna forma se ha hablado mucho, y Javier no me va a dejar mentir, que también ha existido abuso sobre el recurso, no ha habido abuso sobre el juicio, sobre todo cuando se apelaba, o más bien hacías valer esta medida cautelar de la suspensión. De hecho, hace unos minutos lo estaban ya comentando. Había ocasiones que sí era... la autoridad siempre se ha justificado que a veces el que promovía el amparo abusaba un poco de este instrumento, uno de los argumentos es que no me dejan trabajar, no me dejan avanzar en este proyecto y bajo la bandera que tiene un interés público, interés genuino para la población y realmente no afectaba a la colectividad, sino que afectaba a un grupo minoritario o particular. Pero de alguna forma el recurso y la inconformidad es válida y legítima para hacerla valer, hacíamos valer a través del juicio de amparo, ¿no? Que efectivamente estas medidas y gran parte de la exposición de motivos de estas reformas es que el trabajo del gobierno, de la autoridad gubernamental fluya y que no haya tanto obstáculo en cuanto al tema de las medidas cautelares. Por eso también se amplió el catálogo del artículo 129 en materia de obstáculos para la procedencia de la suspensión, precisamente por lo mismo, para evitar que se obstaculicen los trabajos o las obras públicas. Y ahora ya... otras materias más, sobre todo lo que acaba de comentar Javier, la parte fiscal. Y decían que ya no hay retroactividad, pero hay una retroactividad light, o sea, disfrazadona, la verdad. Pero bueno, según Arturo Saldívar, no tocaron nada, no modificaron nada, todo está igualito. Entonces, ¿para qué tanta rollo? Pues es que hay un párrafo que sí vale la pena, que a lo mejor lo puedes contar en un momento, pero es muy ambiguo, porque dice que sobre todo se refiere a la ley procesal, tratándose de una ley procesal. Las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Dice, por lo que hace las actuaciones procesales posteriores en la entrada en vigor del presente decreto de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Corte, se regirán por estas disposiciones del decreto. Entonces, la pregunta es sí o no. Entonces, está muy ambigua la Fíjate, Armando, que ese es un tema, porque, por ejemplo, aquí en Los Clavos, un tema que nos importa mucho, la ley de condominio. Cuando se establece la ley de condominio en el 2006, es decir, 22 años después de volvernos Estado, o 32 años, dice, para efectos de las disposiciones de los condominios, regirá esta ley, pero los que no lo modifiquen se regirá la anterior. La anterior era una ley de 1972 del Distrito Federal que solamente contemplaba edificios. Hay días, al día de hoy, 2025, que no sabes a un condominio qué ley le aplica por la forma en que se redactó. Entonces, yo soy de los que digo, está bien, si lo vas a redactar, pero redáctalo perfectamente bien. En de eso seguiremos hablando en la semana. Por lo pronto, gracias a José Luis Apien, quien es parte del Consejo de la Barra de Abogados en el capítulo Baja California Sur,
y expresidente de la Asociación de Abogados en Los Cabos. Que te vaya muy bien, José Luis, gracias. No van a linchar mis compañeros. Presidente, sí. Gracias. Saludos, Javier. Saludos, Armando. Saludos. Muchas gracias.